Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver los polígonos regulares. Vamos a ver cómo calcular las diferentes medidas de estas figuras geométricas. Para calcular el área y el perímetro de un polígono regular, solo es necesario conocer la medida de algún lado o del radio o del apotema, ya que con esta información y sabiendo el número de lados del polígono, se pueden calcular los ángulos y las demás medidas para encontrar todos los datos. Antes de calcular la medida del perímetro y del área de los diferentes polígonos regulares, debemos realizar un repaso de la ley de senos. Esta ley dice que en cualquier triángulo, las medidas de sus lados son proporcionales al valor del seno del ángulo opuesto. ¿Pero qué quiere decir esto? Si tenemos un triángulo y tenemos un lado cualquiera, en este caso con la letra A, entonces ese lado va a ser proporcional al seno del ángulo opuesto, que es el que está marcado con la flecha. Lo podemos colocar arriba y el seno del ángulo abajo. Eso va a ser igual al lado B. Agarremos el lado B como este que está aquí con la letra mayúscula, con el seno del ángulo opuesto. Entonces el ángulo opuesto es el que tiene la letra B minúscula. Y lo relacionamos de tal forma que nos quede B mayúscula arriba y seno de B abajo. Por último tenemos C mayúscula, que es el lado que nos falta, y va relacionado con el ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo que falta también, C minúscula. Bien, esas medidas tienen que ser proporcionales también, y lo podemos colocar en la fórmula C mayúscula arriba sobre el seno del ángulo opuesto, que es C minúscula abajo. Vamos a realizar un ejemplo de la ley de senos. Vamos a calcular la medida de un lado marcado con la letra X. Y recordemos que en realidad solo necesitamos dos fracciones para poder resolverlas. De preferencia agarramos la que tiene la letra X de primero. En este caso tenemos el triángulo y tenemos la letra X. Tenemos un lado que mide 7,6 centímetros y tenemos dos ángulos. Vamos a hacer las dos fracciones. En este caso agarramos X con el ángulo opuesto que es 34, que nos va a quedar X sobre seno de 34. Luego agarramos el lado que tiene 7,6 centímetros con el ángulo opuesto, que es seno de 124. Nos queda de esta forma y simplemente resolvemos esa ecuación. El valor de seno de 34 que está bajo de la X dividiendo pasa al lado contrario a multiplicar. Luego metemos esos valores en la calculadora y nos dice que el resultado va a ser que la X mide 5,12 centímetros. Con más decimales, pero solo vamos a usar dos decimales en este caso. Cálculo de medidas de polígonos regulares. Para determinar las medidas necesarias para calcular el área y el perímetro de un polígono regular, se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1. Encontrar las medidas del ángulo central y formar un triángulo entre el radio, el apotema y el lado. Paso 2. Se calculan las medidas de los otros dos ángulos del triángulo que acabamos de formar. Paso número 3. Usando la ley de senos encontramos las medidas de los otros dos lados. Y paso 4. Se calculan las medidas del perímetro y área del polígono regular. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos que calcular la medida del radio y del lado de un pentágono regular, cuya apotema mide 5 centímetros. Y luego de eso debemos calcular la medida del perímetro y área del polígono. Nos damos primero el pentágono regular. Recordemos que los 5 lados tienen que tener la misma medida.
Y recordemos que el giro completo de ese círculo, de esa medida de ángulos, es de 360. Entonces ese giro completo lo vamos a separar en los 5 lados que tiene ese pentágono. De esta forma nos quedan 5 triángulos y para encontrar ese ángulo central, pues como el giro es de 360 y como la figura es regular y todos los lados tienen la misma medida, entonces simplemente lo que debemos hacer es agarrar los 360 grados y dividirlos entre 5. De esa forma encontramos el ángulo central, que es 360 dividido entre 5. Y el resultado va a ser 72 grados. Ya como tenemos el ángulo central que mide 72 grados, no nos hace falta los demás triángulos y podemos quedarnos solo con un triángulo. En este caso yo casi siempre prefiero usar el de abajo, pero puede ser cualquiera. Ahora el siguiente paso es formar un triángulo con la apotema de ese polígono. Que recordemos que la apotema es el segmento que va del centro del polígono al centro de uno de sus lados, en este caso el de abajo. Como pueden ver, la apotema es esa línea de color naranja y está partiendo el ángulo central en dos ángulos de igual medida. Entonces lo que debemos hacer es agarrar solo uno de los dos. En este caso vamos a agarrar el triángulo que está de color gris y vamos a partir ese ángulo central entre dos, porque los dos tienen la misma medida como habíamos mencionado. Entonces el ángulo que nos queda va a ser de 36 grados. Ahora vamos a encoger nuestro pentágono y vamos a hacer más grande nuestro triángulo, que es el que vamos a usar para encontrar las medidas que necesitamos. Bien, ya tenemos que el ángulo de arriba mide 36, que era la mitad del ángulo central. El ángulo de abajo es un ángulo recto, entonces por consiguiente es un ángulo de 90 grados. Y nos falta encontrar el último ángulo, que si recordamos la medida de los tres ángulos de un triángulo es de 180. Entonces realizando la resta, 180 menos 90 del ángulo recto menos 36 del ángulo de arriba, nos da que el ángulo que falta tiene que medir 54 grados. Ahora ya tenemos la medida de los tres ángulos de ese triángulo. El siguiente paso que vamos a hacer es calcular el radio R. Recordemos que tenemos que la apotema mide 5 centímetros. Y R va a ser la diagonal de ese triángulo que tenemos ahí. Para encontrar esa medida vamos a usar la ley de senos. En este caso la R va con el ángulo opuesto, que es el ángulo de 90. Y el 5 de la apotema va con el ángulo opuesto, que es de 54 grados. Nos va a quedar de la siguiente forma: R arriba sobre seno de 90 y al otro lado la otra fracción va a ser igual a 5 sobre seno de 54. Como hicimos en el ejemplo del principio de la ley de senos, el seno de 90 que está abajo de la R dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Después colocamos todos esos valores en la calculadora. Tenemos que tener en cuenta que tiene que tener la letrita D arriba para que esté en grados, porque si no el número nos va a dar incorrecto. Y en ese caso el resultado nos dice que el radio es igual a 6,18 con más decimales. Colocamos la medida del radio en la figura por aquello que lo necesitemos más adelante. Ahora el siguiente paso es calcular la medida del lado X.
Entonces en este caso tenemos la X abajo y nuevamente usamos la ley de senos. En este caso la X va con el ángulo opuesto, que es 36. El 5, que es la apotema, va con el ángulo opuesto, que es 54. Por lo que nos va a quedar de la siguiente forma: X primero sobre 36 abajo y al otro lado 5 sobre 54. Y como en todos los casos que hemos hecho, el número que está abajo de la X, el seno de 36, va a pasar al otro lado a multiplicar. Metemos esos valores en la calculadora y nos da que el resultado es de 3,63. Sin embargo, esa medida que obtenemos de 3,63 no es la medida de todo el lado. Recordemos que todo el lado es desde un vértice hasta el otro, no hasta la mitad. Entonces en este caso el lado L es el doble que la medida que encontramos de X. Entonces lo que tenemos que hacer es que L va a ser igual a 2 por X, o lo que es igual a 2 multiplicado por 3,63, y ya entonces obtenemos la medida del lado, que es 7,26,4. Colocamos la medida del lado abajo en la figura del pentágono para tenerlo por si lo necesitamos más adelante. Ahora el siguiente paso es encontrar el perímetro del polígono. Recordemos que la fórmula del perímetro es n, que es el número de lados, por L, que es el número que acabamos de encontrar. Entonces el perímetro va a ser multiplicar 5 por 7,264. Y el resultado de eso es 36,32 centímetros. Esa es la medida del perímetro de toda la figura. Ahora vamos a calcular el área del polígono. Recordemos otra vez la fórmula del área, que es el perímetro por la apotema dividido entre 2. Ya tenemos la medida del perímetro y ya nos habían dado la medida del apotema. Entonces en este caso va a ser el perímetro, que es 36,32 multiplicado por la apotema 5 y dividido entre 2. Haciendo esos cálculos en la calculadora nos da que el área de esa figura, de ese pentágono, es de 90,8 centímetros cuadrados. Y ya con eso calculamos el área y el perímetro del polígono que nos habían dado en un principio. Con otras figuras geométricas con diferentes medidas de lados, el procedimiento es casi igual. Simplemente cambiamos el número de lados, el n, por 6, 7, 8, 9 o 10 lados, dependiendo de la figura que sea, y las medidas de los ángulos van a cambiar también un poco. Sin embargo, se usa el mismo procedimiento. De momento, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad la explicación del video y nos vemos en otro video y que pasen un muy buen día. Muchas gracias.